Las 8:57, vamos a ir a revisar información internacional. Ya está con nosotros aquí en el estudio Giselle Guerra con la actualización de las noticias del mundo. ¿Cómo estás, Giselle? ¿Cómo estás, Seba? Muy buenos días. Vamos a comenzar esta revisión internacional en España, país donde se ha declarado preemergencia durante esta jornada producto de los graves incendios forestales que se están registrando a esta hora en diferentes puntos de ese país. Lo hemos estado mencionando en estos últimos días, una nación que por lo demás ya ha entrado en su segunda semana de ola de calor, y eso explica en parte, ¿no?, las decenas de focos que hay en las diferentes regiones de la nación europea, tanto en Castilla y León así como también en Navarra, que además ha obligado a evacuaciones de miles de personas, incluidas también cerca de Madrid, al menos unas 180 en esa zona, y a eso además se suman también víctimas fatales, particularmente una persona fallecida, lamentablemente murió producto de quemaduras en su cuerpo, que no pudo ser salvada a tiempo debido a esta grave situación. Entonces se ha decretado durante esta jornada esta preemergencia. Aparte del Ministerio del Interior, se habla de una situación operativa al nivel 1. A eso además se suman también la convocatoria de una reunión del Comité Estatal de Coordinación y de Dirección, y todo esto en medio de esta lamentable y compleja situación meteorológica que se ha estado registrando en estos últimos 10 días al menos, y que por lo demás, y que se advertía durante este fin de semana, se va a registrar por otras jornadas más durante esta semana. Las condiciones han sido aún más extremas en estos últimos días, un calor más potente, así como también vientos más fuertes, y eso ha dificultado, por cierto, las labores del combate de los incendios. Lo ven ustedes ahí en los registros de la noche recién pasada allí en España, particularmente el norte, que se ha visto más afectada por estos diversos focos reportados en estas últimas jornadas. Y en el caso, por ejemplo, de Castilla y León, el incendio cerca a Lleres es uno de los focos más problemáticos, porque está cerca de un patrimonio de la humanidad, de las médulas. Allí precisamente fueron evacuadas durante este fin de semana 700 personas, porque las llamas estaban bastante cerca de las viviendas colindantes. Pero no es el único incendio que está siendo combatido por las autoridades y los equipos de emergencia durante estas últimas horas. También allí en Madrid, 3 cantos, 1.500 hectáreas consumidas por el fuego en lo que van de estos últimos días, y particularmente este fin de semana, que fue lo más grave que ocurría allí, Seba, en España, producto de estos graves incendios en Andalucía, en Galicia, donde se están reportando siniestros a esta hora que están siendo combatidos por bomberos. Zonas bien distantes, Sí. En las cercanías de Madrid. Galicia está a varios cientos de kilómetros de distancia. Y es bien impresionante la cantidad de personas que tienen que evacuar producto de las llamas. Sí, exactamente, y con personas que abandonan sus viviendas prácticamente con lo puesto, debido a la rapidez con la que en algunas zonas ha avanzado el fuego. En uno de ellos se habla incluso de que podría ser intencional, y lo han reconocido así las autoridades, particularmente el de Andalucía, en Cádiz. Ahí es donde las autoridades se reportan que muy probablemente se cree que ese siniestro fue intencional. A eso además se suma que en esa zona fueron evacuadas unas 2.000 personas aproximadamente, según lo que dan a conocer durante esta jornada los medios locales. Vamos a quedar al pendiente de lo que está ocurriendo en España durante este día producto de estos incendios forestales, pero vamos a avanzar. Nos quedamos en ese continente para hablar de las recientes declaraciones de los líderes de la Unión Europea respecto de la cumbre que va a ocurrir en los próximos días en Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin, y con los líderes de la Unión Europea que han abogado precisamente por la postura de Kiev. Y esto porque una de las frases que queda de esta declaración publicada durante esta jornada es la siguiente: las fronteras no deben modificarse por la fuerza. Es parte de lo que se puede leer de este comunicado, que, ojo, fue firmado por 26 de los 27 países de la Unión Europea. El principal ausente y el único ausente en rigor de esta firma es el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, conocida de su cercanía,
que tiene con Rusia. De hecho, mantiene relaciones bastante amistosas con Moscú. Bueno, precisamente Hungría se resta de esta declaración en donde se aboga porque el pueblo de Ucrania tiene que tener la libertad para decidir su futuro. En esa misma línea deben respetarse los principios de integridad territorial y que además apunta a que la guerra tiene implicaciones más amplias para la seguridad europea e internacional. Por eso también allí la preocupación de las diferentes naciones del bloque europeo respecto de qué podría salir de esa cumbre que va a ocurrir el próximo día viernes. Una cumbre de la que parecen estar aislados de alguna forma, ¿no? Exacto. No tienen demasiada injerencia. Donald Trump es quien ha tomado las riendas, apostando por este vínculo directo que él tiene con Vladimir Putin. Pero para Europa esto es un asunto crítico, si es que no vital también, la forma en la que se desarrollan estas negociaciones, por las consecuencias que puede tener. Si es que Ucrania cede terreno finalmente a Rusia, las condiciones que se le impongan a Ucrania también para que Rusia acceda a un alto al fuego. O sea, hay mucho en juego que tiene repercusiones respecto a la defensa de la Unión Europea o de Europa en general, el rol de la OTAN, entre otras cosas. Es bien determinante y debe ser de harta impotencia también el escenario para la misma Unión Europea, que no tiene mucha forma de intervenir, digamos, en esta negociación. Sí, eso además se suman estas declaraciones de Trump el pasado día viernes, donde dejaba abierta la puerta, ¿no?, a que efectivamente Ucrania tuviera que ceder territorio. Estamos hablando del 20% del territorio ucraniano que ha sido capturado en mayor o menor medida en algunas regiones, particularmente en la región del Donbass. Se suma a eso también la península anexionada ilegalmente por Crimea en 2014. Y claro, con Zelensky, que veíamos su reacción durante este fin de semana, él descartaba totalmente que eso pudiera ocurrir. Bueno, Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, publicaba a través de su cuenta de Instagram su postura de por qué él no estaba siendo partícipe, ¿no?, de esta declaración. Y él acusaba aquí que él decidió no apoyar este texto porque intentaba establecerse condiciones para una reunión a la que la Unión Europea no estaba invitada, advirtiendo a los líderes de que no comenzaran a dar instrucciones desde el banco. Bueno, lo cierto es que Zelensky de todas formas respalda, ¿no?, precisamente este apoyo que le entrega la Unión Europea, teniendo en cuenta por lo demás la preocupación de los diferentes países que son parte de este bloque y sobre lo que se puede finalmente zanjar durante esta semana, particularmente el próximo día viernes, ¿no? Hay varias medidas que han tomado algunos países de la Unión Europea y otras naciones europeas precisamente ante las acciones de Rusia, partiendo porque Suecia y Finlandia se unieron a la OTAN, ¿no?, en estos últimos años. Otras naciones como los países bálticos han restablecido el servicio militar obligatorio. Polonia también ahí está construyendo una barrera precisamente ante las preocupaciones que existen sobre la influencia de Rusia y particularmente de cuáles han sido los esfuerzos que ha conseguido la nación euroasiática en medio de este conflicto contra Ucrania después de estos 3 años. Hablando de tensión, vamos a continuar esta revisión internacional en Asia con estas imágenes de 2 buques de guerra chino. En rigor es un buque de guerra chino contra un barco de la Guardia Costera de ese mismo país que chocaron mientras estaban persiguiendo a un patrullero filipino que estaba escoltando a otros barcos que estaban entregando ayuda a los pescadores de esa nación. Ahí estamos viendo precisamente este registro y el choque, ¿no?, que ocurre en alta mar, particularmente en el mar de China Meridional, en el disputado banco de arena Scarborough, donde precisamente las tensiones han estado puestas, Seba, en estos últimos años, y con ese hecho que es captado por las cámaras de Filipinas y que son publicadas por su Ministerio de Asuntos Exteriores y que dan cuenta de la tensión que ocurre en esa zona permanentemente, aunque con algunos episodios de mayor tensión como lo que vemos allí y ocurrió el día de ayer. Oye, el choque pasó a mayores, Gisela, ¿no? Lo que ha ocurrido... una embarcación muy grande de las dos Chinas. Sí, lo que ha ocurrido es que China no ha confirmado ni ha negado el incidente, solo mencionó que ocurrió un enfrentamiento, pero sin mencionar la colisión. Y de hecho lo que hemos conocido en estas últimas horas de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Filipinas es que precisamente ellos desconocían cuál era el estado de las personas que iban a bordo de estas 2 embarcaciones. China no ha mencionado explícitamente
esta colisión que ocurrió en alta mar. Solo mencionaban que ocurrió un enfrentamiento con un patrullero filipino como parte, ¿no?, de la opacidad que también tiene China respecto a este tipo de incidentes. Ahora, si uno mira la proa del barco, sí, se da cuenta de que efectivamente quedó, digamos, golpeada, dañada, ¿no? Queda aplastada. Ese barco, el 164, sí, no sé qué tipo es de embarcación, pero es notoriamente más grande exacto, que el otro que estaba persiguiendo al buque filipino. Y en las imágenes que aparecen después se puede ver cómo la proa está como achurrascada, claro, digamos, ¿no? Está completamente aplastada producto de ese impacto. Sí, de hecho lo veíamos ahí en esos registros, ahí imagen, totalmente sí, queda captado el daño. Y ojo con que este mismo registro también es posible ver a algunos de los marineros precisamente a bordo de esta embarcación solo unos momentos antes de que se produzca esta colisión el día de ayer en el mar meridional de China, un punto en disputa prácticamente que ha ocurrido con los incidentes en Asia, particularmente en esa zona, Seba. Muy bien, Isel Guerra con las noticias internacionales nos va a estar acompañando durante la mañana para actualizar más hacia adelante. Sí. Gracias, Isel. Nos vemos, Seba. 9:07, pausa y ya volvemos con más.